Bueno, le llamaron, me pueden escuchar, le llamaron la iglesia con 900 ministros. A los principios de la década de los 70, el mundo cristiano estaba notando el crecimiento explosivo de la iglesia de John MacArthur en el sur de California, así que un escritor de una revista cristiana fue a visitar la iglesia y escribió un artículo en la iglesia en parte para explicar por qué estaba floreciendo. Después de entrevistar a las personas en la iglesia, el escritor encontró algo interesante sobre esta iglesia. Dijo que no podía encontrar a alguien que no estuviera involucrado en el ministerio de alguna manera u otra. La iglesia tenía 900 personas en el momento, así que el artículo se tituló La iglesia con 900 ministros. Otra vez, esto no quiere decir que tenía 900 personas que se les pagaba, sino que cada cristiano era un ministro, cada cristiano estaba sirviendo la iglesia de una manera. La semana pasada notamos que la Biblia enseña que cada cristiano es un ministro. Un ministro esencialmente es alguien que hace ministerio. Queriendo decir que alguien que sirve a los demás por la gloria de Cristo para beneficiarlos a ellos en Cristo. De esa manera, cada cristiano es verdaderamente haciendo el ministerio. Efesios 4:12, mencioné esto la semana pasada, habla de los líderes de la iglesia, que no son los que están simplemente ministeriando y los demás sentados mirándolos haciendo lo bueno y recibe el ministerio. No, la bendición del líder es que cada uno beneficia a los demás y los ve animados. Ese es el rol de cada creyente. Efesios 4:12, como dije, que los líderes deben de estar equipando a los santos para la obra del servicio o el trabajo del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada iglesia local es una iglesia de ministros. Cada cristiano tiene un ministerio de edificación y animando a otros en Cristo, pero también un ministerio de evangelismo, proclamando a Cristo a los demás. Ministerio verdaderamente es un estilo de vida de cada cristiano. Un elemento fundamental del ministrar a los demás es una cualidad de humildad. Si ministramos para Cristo, debemos ser ministros humildes. Esto lo hablamos la semana pasada y las cualidades. Y llegamos allí mirando a Juan 3. Si no has ido allí, por favor, ve conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El tema de ser un ministro humilde vino de mirar a Juan 3 y verdaderamente comenzó de una queja de los discípulos de Juan el Bautista. Déjame recordarte lo que estaba pasando. Durante un tiempo Juan tenía un ministerio predicando, claro, él estaba bautizando, estaba en el campo de Judea ministrando como de costumbre. Sus seguidores, los discípulos de Juan, comenzaron a notar que no había tanta gente viniendo a él como al principio, así que naturalmente sus discípulos se pusieron a descubrir por qué era así el caso. Así que yo puedo imaginar que algunos de estos discípulos fueron a las personas que estaban yendo a la otra dirección, preguntándoles a dónde van, y yo creo que alguien le dijo, vamos a ir a escuchar a Jesús y a ser bautizado por Jesús. Así que después me imagino que los discípulos comenzaron a panicarse, quiere decir de Juan el Bautista, porque mucha gente estaba pasando por donde ellos estaban, a donde estaba Jesús. Así que ¿qué hicieron? Fueron a su líder vestido de pelo de camello a decirle lo que encontramos en el verso 26. Miren el capítulo 3, versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, él está bautizando y todos van a él.
La traducción de esto es: tenemos noticias importantes para ti, Juan. ¿Tienes algo de competencia? Ese hombre Jesús, aquel que tú estabas hablando y del cual tú todavía hablas. Bueno, todos están yendo con él en vez de venir con nosotros. Así que tienes algo de competencia y debes de hacer algo sobre esto. Y así que Juan el Bautista responde, y su respuesta es oro puro. Y como mencioné la semana pasada, lo que Juan el Bautista les dijo es lo que cada cristiano o cada ministro cristiano debe escuchar también. Escucha como él respondió del verso 27 al 30. Juan le respondió y dijo: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha hecho completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. 4 versos llenos de sabiduría en qué significa ser un ministro humilde para Cristo. Otra vez, no alguien que está siendo pagado, sino cada cristiano ministrando en parte de Cristo en una manera humilde, con esta actitud humilde. Necesitamos aprender esto, y describí esto la semana pasada, que miramos aquí en estos versos 4 esenciales acciones de un ministro humilde. Y número 1, él se da cuenta que reciben su ministerio de Dios. El ministro humilde se da cuenta que él no se ha hecho a sí mismo, que ellos recibieron su ministerio de parte de Dios. Este es el principio que da en el verso 27. Ningún hombre puede recibir nada si no se le da del cielo. Y la gente verdaderamente puede ministrar en su propia fuerza y que trae atención a ellos, pero esto no viene de parte de Dios, aunque parece que está creciendo. Dios no está en eso, pero Dios da ministerio a las personas, así que un ministro humilde se da cuenta que recibe este ministerio de Dios y ministran desde esta plataforma. Y si todos lo recibieran de Dios y tú te das cuenta que eres un ministro que se le ha dado ese ministerio y ese rol por Dios, entonces tú no vas a competir con otro hermano o hermana que tiene un ministerio que tú no tienes, que a lo mejor te gustaría. No vas a competir porque ellos tienen ese ministerio del cielo, y también vas a estar contento. Dios te ha dado este rol, te ha dado este ministerio. Si nosotros recordamos este punto, que nosotros no podemos recibir nada al menos de que se nos haya dado del cielo, entonces recordamos de no competir, vamos a estar contentos, y que nuestra función en el ministerio va a venir de Dios. Así que es de parte de Él. La segunda cosa que hablamos de acciones, segundo, nos dimos cuenta que el ministro humilde reconoce su papel en el ministerio. Juan nos da su propio ejemplo en el verso 28, diciendo: ustedes mismos son mis testigos que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan conoce su rol. Él les está recordando: este es quien soy yo. Y como te dije la semana pasada, Jesús es el gran yo soy, y Juan el Bautista es el gran yo no soy. Yo no soy él, yo no soy el Cristo, pero he sido mandado enfrente de él. Él conoce su rol y él funciona en ese rol. Y tú y yo, si vamos a ser efectivos o ministros efectivos para Cristo, debemos conocer nuestro rol. Y como te dije la semana pasada, es determinado por 2 cosas: la providencia de Dios y el poder de Dios. Tu rol en servir a Cristo, a su iglesia, está gobernado por su providencia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Qué puedes hacer en este momento? Todo eso es la providencia de Dios a su tiempo, pero tu rol también es dictado y gobernado por el poder de Dios. ¿Qué dones te ha dado? Y luego tú sirves en esos dones y usas esos dones.
Mencioné la semana pasada Romanos 12 de 3 al 8, que es un gran texto que habla acerca de los dones espirituales. Lo primero que debemos recordar es que debemos de pensar que nosotros sobrios, no más alto de lo que deberíamos, entendiendo los dones que tenemos, debemos entender de nosotros y entender dónde encajamos dentro de la iglesia local. Dios ha dado dones a la iglesia para que la iglesia bendiga a la iglesia. El único don que no es para la iglesia es el don de evangelismo. Nosotros traemos la iglesia a la iglesia para servir en la iglesia, bendecir la iglesia. Así que debemos de tener un juicio humilde y debemos de vivir esa función, esa don, ya sea de servicio, de generosidad, liderazgo, predicar o lo que sea. Esos son dos acciones esenciales de un ministro humilde que miramos la semana pasada. Así que ahora quiero mirar los próximos dos esenciales de un ministro humilde. Date cuenta entonces, punto 3, el ministro humilde se regocija al ver florecer el ministerio de otra persona para Cristo. El ministro humilde se regocija cuando ellos ven que el ministerio de alguien más para Cristo florece. Juan hace un punto ahora de una manera de analogía. Ya di un principio, un ejemplo, ahora hace una analogía. Y la analogía se refiere a, he sido enviado por delante de ti, verso 29. Él hace esta comparación en esta analogía y él va a una a una boda y se pone en el papel de un padrino, más o menos equivalente en nuestra cultura, pero hace esta comparación que él es el padrino en una boda y él habla del papel y de la alegría que él tiene en mirar el novio en el día de su boda. Así que date cuenta en el verso 29. Juan explica la analogía de esta manera. Dice, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del esposo está de pie y lo escucha. Se regocija mucho a causa de la voz del esposo. Así que este gozo mío se ha hecho completo. Así como el último punto, hay un rol que hacer y cada ministro debe de entender el rol que están desempeñando, y mientras hacen esto el enfoque está en Cristo, y cuando Cristo es exaltado no se enojan, es más, se regocijan porque su más grande alegría es mirar a Cristo exaltado. Así que Juan usa esta analogía. Tenemos diferentes personajes, el esposo, la esposa, y tenemos al amigo del esposo o el padrino, podríamos decir así. En esta analogía podemos entender que la esposa representa los creyentes, como Efesios capítulo 5. Así que la esposa aquí son los creyentes en Cristo. El esposo es el Señor Jesucristo. Así que el amigo del esposo es Juan el Bautista. Y también podemos extenderlo para decir a todos los demás ministros fieles. Cada cultura tiene sus diferentes costumbres, pero hay similitudes para que para nosotros no sea diferente conectar los puntos. Así como las bodas en nuestro día, cada boda tiene el novio y la novia, claro, y luego está la fiesta, los que van a la fiesta, los que están con el novio y los que están con la novia, los hombres de honor, el padrino, las madrinas, cosas así. Y el que es el mejor amigo del novio trata de hacer algo que es como un título que tiene, pero en esta cultura el amigo del novio era una posición de grande honor con diferentes funciones importantes, era mucho más oficial, como a diferencia de hoy en día. Este amigo debería de ser la base de comunicación entre el novio y la novia antes del matrimonio, pero antes de eso, el amigo del novio, él debe de supervisar la ceremonia, debe de promover los intereses del novio, de remover cualquier obstáculo que vengan en frente de esta boda, y debe de prepararse para la unión del novio, su amigo, y su nueva
esposa. El amigo del novio tiene la capacidad de traer a los dos juntos. Él ha completado su tarea y su trabajo ha terminado. Así que puedes ver entonces donde Juan el Bautista cabe en esta analogía y el punto que está haciendo. Sus discípulos se quejaron en el verso 26, todos vienen a él, todos van a Jesús y están diciendo que eso es un problema. Ellos piensan que Juan está fracasando, pero Juan dice, no estoy fracasando porque si el novio representa, la novia representa a todos los que vienen a Jesús en fe, a Jesús y están con Jesús, quien es el novio, entonces es un éxito. Juan ha hecho su trabajo, él los ha puesto juntos. Juan entonces es verdaderamente el amigo del novio. Incluso aunque decimos amigo del novio o padrino, es una frase extraña porque el mejor amigo no es el mejor amigo, no es el mejor hombre, sino el que se está casando. Y en nuestra cultura podría ser un poquito distinto, pero no lo voy a cambiar. Juan está diciendo, yo soy el amigo del novio o soy el mejor hombre porque yo causé que pudiera pasar para que los creyentes fueran a él, así que la novia encontrara a su novio. Espero que los discípulos de Juan están comenzando a agarrar la onda y darse cuenta que, entiendo ahora, Tu rol es apuntar a los hombres a Jesús, no ser el enfoque. ¿No es esto interesante aquí? El mejor hombre o el amigo del novio, cuando él tiene su papel en una boda, él no es el enfoque, pero una vez de que él los ha unido, su trabajo ha terminado. Solamente ese día, no después decía, su misión ha completado. Cuando ya termina la boda, ya su papel ya no importa. Cuando se trata de tecnología, las compañías crean tecnología con un plan de término. Quiere decir que están planeando y preparando para este teléfono que tú traes ahorita en tu mano. Eso va a ser obsoleto. A lo mejor ya es obsoleto. Ya no cabe con nuevos modelos. Bueno, con Juan el Bautista era uno de una programada obsolencia. Él dijo, yo soy el amigo del novio y el novio se va a unir a la novia. Así que él está enojado, frustrado, ¿qué es lo que el texto dice acerca de él? Dice, el que tiene la novia es el novio. Jesús tiene la novia. Él es el novio, no yo. Y yo soy el amigo del novio. Y lo escucha. ¿Qué hace? Se regocija grandemente porque el novio, por escuchar la voz del novio. Hay algún tipo de cuestiones culturales que están pasando aquí. La esposa está esperando que llegue el novio. Y si él escucha la voz del novio, quiere decir que está allí, porque quiere decir que está con su novia. Y él se regocija de gran manera por la voz del novio. Y luego dice Juan el Bautista, así que mi gozo ahora ha estado completado. Su trabajo ha terminado. Su popularidad va a disminuir. Pero ese es el punto. Eso es lo que él quería ver. Eso es lo que él quería que pasara. Cuán más grande gozo no tiene uno de completar el trabajo para que se le llamó. Podemos decir, buen trabajo, Juan. Buen trabajo, lo has cumplido. Juan el Bautista puede decirle a ellos, sí, todos van a él. Eso es fantástico. Eso es específicamente por lo que yo estaba aquí. Yo solo soy el amigo. Yo no estoy en competencia con él. Él no está en competencia conmigo. El gozo es que la esposa está con el esposo. Amigo, ese es el gozo en servicio, apuntar a la gente a Cristo.
Pero como Juan, él está exaltando a Cristo, llevando a la gente a Cristo, y luego su ministerio es que él sea, que se esté desvaniendo. Un ministro humilde está contento de que Cristo y su ministerio está creciendo, incluso que no sea por ellos o por su presencia. Para Juan, él está disminuyendo y su trabajo para ti y para mí. Para ti, para mí, para ser ministros humildes, quien se regocija en el ministerio de Cristo que está floreciendo, es cuando nosotros nos regocijemos, cuando Cristo sea exaltado, ya sea en un ministerio aquí en esta iglesia o cuando Cristo sea floreciendo o que Él está siendo exaltado en el ministerio de alguien más en otra parte, afuera de esta iglesia. ¿Estamos contentos de ver ministerios floreciendo sin nosotros? Considera el apóstol Pablo, recuerda que él estaba en prisión, mencionó esto en Filipenses 1, cuando él estaba en la prisión, podrías pensar qué es lo que va a pasar. Él está en la prisión, él es el que es. Esto quiere decir que los cristianos se van a ir, van a tener miedo de ir a la cárcel también. Pero Pablo dice que cuando él estaba en la prisión, algunos creyentes, Filipenses 1, tenían más valor para hablar la palabra de Dios sin miedo. Pablo dice: bendito sea el Señor, yo estoy aquí encerrado, pero hay otros fuera que tienen más valentía. Pablo está en prisión y ellos son más valientes y él dice, esto es grandioso. Él se regocijó en eso, pero también había otros creyentes que estaban predicando en Cristo por una ambición egoísta. Dice que querían causar estrés a Pablo cuando él estaba en prisión. Pero estaban predicando a Cristo. No estamos hablando de falsos profetas. La respuesta en Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Solo que en todos los sentidos, ya sea en la pretensión, en la verdad, sea anunciar a Cristo, y en esto me regocijo. Y dice, yo no estoy afuera para poder hacer esto, pero hay otros que son más valientes y están proclamando en Cristo, y hay unos más valientes y me están tratando de causar problemas, pero no me importa, se trata de Cristo, y él se estaba regocijando escuchar el nombre de Cristo florecer bajo los esfuerzos de ministerio de otros. ¿Estamos alegres viendo a Cristo exaltado y el ministerio floreciendo? Que incluso no es nuestro ministerio, o que no es nuestra iglesia, no es Hickman Community Church, por ejemplo. Considera esto, pudiéramos estar contentos si otra iglesia local muy cerca de nosotros ve la bondad de Dios en traer un avivamiento en esa iglesia, así que todos los que se han sentado en esa iglesia vienen, se reúnen y está creciendo en santidad y en un celo, pasión por Cristo, para que puedan escribir sobre esto en el periódico, y personas que no habían venido a la church vienen a esa iglesia pasando por esta y están siendo salvos en esa iglesia. Estaríamos agradecidos por ellos. Estaríamos agradecidos de mirar que Cristo está siendo exaltado en algún otro lugar donde nosotros no estamos liderando. Ahora, esa actitud de gratitud es lo que todos debemos de tener, pero déjamelo llevo un poco más a otro paso, porque eso es pasivo. Sería pasivo para nosotros si escuchamos de esto y que este ministerio está floreciendo y dando gracias. Esto sería pasivo. Podría ser activo. ¿Sabes lo que me refiero en este sentido? Ora por otras iglesias locales para que tengan ministerios que florezcan para Cristo, incluso aunque pasen por aquí para ir allá. Podemos pedirle al Señor que hagan eso. Eso es a lo que me refiero de activo, no simplemente pasivamente agradecer lo que pasando en otros lugares, pero activamente orando para que pase en otros lugares. Yo leí de un pastor que hace esto. En su
cuando él ora en los domingos en la mañana. Él ora para que él ora por una u otras dos iglesias en su área. No está orando por fuego. Él está diciendo, cada semana elijo una o dos iglesias y oro por sus servicios ese día. Oro para que la iglesia esté atenta para la palabra de Dios. Oro para que el pastor hable con valentía, precisión la Biblia. Oro para que las personas sean convencidas de su pecado, para que los cristianos sean animados en la fe y los que no son cristianos se conviertan. También le doy gracias al Señor donde no somos la única ciudad en donde la verdad del Evangelio se predica. ¿Es el Evangelio solamente predicado aquí dentro de 20 millas? No creo. Queremos que otras iglesias florezcan y que Cristo sea exaltado en alguna otra parte. Ojalá y sí, espero que sí. Este pastor escribe de los beneficios de esto, dice, me ayuda en el trabajo de crucificar mi propio espíritu de competencia. Es muy fácil para los pastores comenzar en pensar sutilmente en otras iglesias como competencia en vez de otros que están proclamando el nombre de Cristo en su ciudad. Quiero que quede registrado que estoy orando por el éxito de otras iglesias. No estamos en esto para hacer un nombre para nosotros, sino para hacer un nombre para nuestro rey. Ese hombre es un ministro humilde, a lo mejor en una iglesia de ministros humildes, pero hermanos y hermanas, podríamos hacer esto nosotros, podríamos orar por la eficacia de otras iglesias locales, incluso aunque esto significara nuestra desaparición en alguna manera. Podrías orar por la iglesia de la comunidad de Cristo en Ripon, donde han ido varios de nuestros antiguos miembros que han hecho esto allí. Podrías orar por First Baptist en Cities, en los Connors, que florezcan y que sean una iglesia que crezca, o en Houston, o por diferentes iglesias en Houston. Podrías orar por ellos. Deberíamos de desear y deberíamos de orar por todas las iglesias que afirman conocer y servir a Cristo y que verdaderamente exalten a Cristo en sus iglesias en un domingo por la mañana, predicando en comunión y adorando. Y déjame digo esto, ¿sabías tú que hay otra iglesia local que ora por nosotros en una manera continua? El pastor David Morris en Christ Community Church en Ripon y su servicio, él regularmente ora por Hickman Community Church, que nosotros florezcamos. Este es un ministro humilde, ¿o no? Que pensaría no solamente en su rebaño y donde él está, pero también él quiere decir que quiere ver a Cristo a florecer allí. Queridos amigos, no se trata de nosotros no somos el novio, nosotros somos el amigo del novio como Juan y debemos de traer otros a Jesús y regocijarnos cuando un ministerio está regocijando que no sea el de nosotros. ¿Te recuerdas de David y lo que él quería hacer para el Señor? ¿Cuál era uno de sus deseos más grandes, si no su deseo más grande para el Señor? Él quería construir al Señor un templo, ¿o no? Ese es un gran deseo. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a él? No. Tú no vas a hacerlo. Tu hijo Salomón va a ser el que lo va a hacer. Así que David se enojó y no es lo que yo quería hacer, así para que le llamen el templo de David en vez de el templo de Salomón. No, él no hizo eso. ¿Saben lo que él hizo? Él colectó oro, plata y diferentes cosas para dedicarlas para el templo. ¿Estarías tú contento si incluso una idea que tuviste para la gloria de Cristo tú no la pudieras hacer, pero alguien más lo pudiera hacer? ¿Te podrías gozar en eso? Deberías de poder hacerlo, porque tú solamente estarías diciendo, yo solo quiero que sea cumplido el ministerio de Cristo, porque no se trata de mí, sino de Él. Juan dice en 3:29, y este gozo mío ha sido cumplido.
su gozo ha sido cumplido. Necesitamos de pensar de esta manera, y si no pensamos de esta manera, entonces nuestra meta en nuestro ministerio puede ser nuestra gloria y no la gloria de Cristo. Un ministro humilde se va a regocijar ver a Cristo exaltado y también el ministerio de otras personas. Tercero, el ministro humilde se retira de los reflectores. El ministro humilde se retira a sí mismo de los reflectores para que Cristo pueda ser escuchado y visto y adorado. Yo incluí todas estas palabras porque quería sobreenfatizar este hecho, que el ministro humilde se retira de sí mismo de los reflectores para que Cristo pueda ser escuchado y visto y adorado. Juan incluye, él nos ha dado una confesión aquí. Su confesión en el verso 30 es esto: es necesario que Él crezca, hablando de Cristo, pero que yo debo menguar o disminuir. Él debe de crecer y yo debo disminuir. La confesión de Juan es una declaración profunda y involucra dos cosas: exaltación y humildad. Acerca de la exaltación de Cristo y la humildad de Juan. Para Juan esto no es una opción. Él no dice, tú sería una buena idea a lo mejor. No, él dice, debe. Él debe incrementar, él debe crecer, no es opcional, es el énfasis aquí, hay intención, él debe crecer. Eso quiere decir que Jesucristo debe de incrementar en importancia, en influencia, él debe de ser el que es más significativo en los ojos del público y de los fieles. Claro que él ya es, porque después de todo Jesús es el Hijo de Dios, así que ya es más importante. Pero su prominencia en los ojos de los demás debe de crecer. Pero eso no es todo lo que debe de pasar. Juan no debe decir, él debe de crecer y yo también debo de crecer. No, él dice, él debe de crecer y yo debo disminuir. Lo opuesto debe de pasar. Jesús incrementando y yo disminuyendo. Quiere decir, yo debo de ser menos importante, menos influyente. Juan conoce su tiempo y va a disminuir en importancia y él debe de quitarse de cualquier reflector que él tiene. Debe de ir a la parte de atrás y continuando poniendo la luz en Cristo. Y él simple debe de quitarse a un lado. Así que hay muchas cosas buenas en este texto que no quiero tomarme el tiempo en esta mañana para desarrollar esta mañana. Así que voy a parar allí esta mañana. Y la próxima vez que veamos a este verso lo quiero ver en más detalle. Pero por ahora quiero que cerremos allí y entendamos que cada uno de ustedes, cada uno, querido amigo, si tú estás en Cristo, tú debes de ser un ministro y un ministro humilde. Como miramos esta mañana, si vas a ser un ministro humilde, vas a estar tan emocionado cuando alguien más florezca, cuando ese ministerio florezca por Cristo, pero también debes de buscar quitarte a ti de los reflectores. No vas a ponerte tú allí, sino que vas a decir, me voy a ir a la parte de atrás para que Cristo sea exaltado. Como dije, quiero hablar más eso en detalle la próxima semana, pero vamos a parar allí. Oremos. Oh, Padre grande en el cielo. Juan el Bautista es un gran ejemplo para nosotros. Y él fue un hombre que conocía su papel. Sabía cómo tú le habías dotado. Él era un hombre que sabía qué se necesitaba hacer, decir y estaba listo para hacerse a un lado. Yo oro, Padre, que nosotros conozcamos nuestro papel y que cada uno de nosotros activamente nos involucremos en nuestra iglesia local y buscamos beneficiar y bendecir a otros para que Cristo sea soltado. Qué bendición es esto, que ninguno de ustedes les pierdan esa vista, para que Cristo sea exaltado aquí en Hickman, pero también en Waterford, en Houston, en Ripon, en Oakdale, en Modesto,
y en todas las áreas alrededor de este lugar, para que Cristo incremente, crezca, y que ningún hombre o su ministerio incremente, sino que disminuya para que Cristo sea exaltado sobre todo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Amen. Would you stand?